Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Ya has oído hablar de un libro de la Biblia que tiene solo un capítulo, pero contiene una sentencia tan severa que ninguna nación se atrevería a ignorar. ¿Por qué Dios reservó palabras tan duras para un pueblo que era, de hecho, hermano de Israel? En este video, vamos a sumergirnos en el libro más corto del Antiguo Testamento, Abdías, y descubrir por qué este mensaje rápido también es uno de los más incisivos de la Biblia. Si esta pregunta ya ha alterado algo en ti, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y envía esta palabra a alguien que necesita escuchar lo que casi nadie tiene el valor de predicar hoy. En la inmensidad de las Escrituras, donde libros extensos como Salmos, Isaías o Jeremías se despliegan en decenas de capítulos, el libro de Abdías se erige como un susurro cortante. Con apenas un capítulo, concentra una intensidad que pocos textos bíblicos logran alcanzar. Es como un puñal escondido entre espadas, pero que al ser desferido alcanza directo el corazón. A pesar de su brevedad, la profecía de Abdías no se pierde en superficialidad. Al contrario, está densamente cargada de juicio, historia, teología y advertencia. Habla sobre arrogancia, traición y justicia divina, con una precisión que solo podría venir de parte de Dios. No es por casualidad que este libro fue preservado entre los profetas menores. Su mensaje es como un relámpago que corta el cielo oscurecido, rápido, pero absolutamente inconfundible. Abdías no discurre, sentencia. No abre margen para diálogos largos, ni ofrece concesiones. Su texto tiene el peso de una decisión ya tomada por Dios, una respuesta al comportamiento de un pueblo que cruzó los límites de la misericordia. El silencio entre los versículos dice tanto como las palabras, y en ese compás firme y ajustado se revela el celo divino por Israel, herido por un hermano, y la firmeza de un juez que no ignora el mal. Detrás de esta composición concisa hay una estructura magistral. La profecía se divide con precisión quirúrgica. Primero el anuncio del juicio sobre Edom, luego la descripción de sus pecados contra Judá. Finalmente, el establecimiento de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y la restauración de Sión. No hay espacio para excesos. Cada versículo lleva un peso específico, como un martillo que acierta el clavo sin hesitación, y lo que impresiona aún más es cómo, en tan poco espacio, el texto alcanza tanto el pasado como el futuro, lo particular y lo universal, aunque el contenido central esté dirigido contra Edom. El mensaje de Abdías trasciende los límites geográficos del Medio Oriente antiguo. Habla contra toda forma de orgullo que se erige sobre ruinas ajenas, contra la omisión cómplice ante el sufrimiento y contra la creencia equivocada de que las altas montañas de la vida son suficientes para proteger el corazón altivo. Lo que Edom representa es el retrato de todos los imperios interiores que nos hacen olvidar que el Señor reina. Y en este contexto, la urgencia de Abdías atraviesa siglos y se presenta aún viva hoy.
Cuando muchos buscan mensajes largos y elaborados, Dios elige a veces impactar con la brevedad de un único capítulo. Abdías nos enseña que no es el tamaño del mensaje lo que define su impacto, sino la autoridad con que es proclamado. Y en este caso, es la voz del propio Señor la que resuena entre las líneas, firme como un trueno y clara como un espejo. Muy poco se sabe sobre la figura de Abdías. Ninguna genealogía se le atribuye, ningún relato histórico lo acompaña, ni siquiera una indicación clara sobre su origen o actividad profética. Y aún así, su mensaje fue considerado esencial para ser incluido entre los libros sagrados. Esta ausencia de detalles biográficos, lejos de disminuir su importancia, realza un patrón divino recurrente. Dios frecuentemente elige el anónimo para manifestar su voz con más claridad. Abdías puede haber vivido en el anonimato, pero su mensaje se ha eternizado. Representa a aquellos que no aparecen en los altares, pero cuyas palabras hacen temblar el cielo y la tierra. Esta estrategia divina nos invita a reflexionar sobre la manera en que valoramos a los portadores del mensaje. Estamos condicionados a dar crédito solo a los nombres conocidos, a aquellos que tienen historias públicas o cargos reconocibles. Pero Abdías nos recuerda que la autoridad profética no se apoya en currículos humanos, sino en la fidelidad al Espíritu de Dios. El profeta puede haber sido olvidado por la historia, pero fue recordado por el Eterno. Y eso es suficiente para que su voz resuene con validez absoluta hasta nuestros días. Otra curiosidad está en su nombre, que significa siervo del Señor. No es coincidencia que alguien con este título haya recibido una misión tan directa. Su nombre ya llevaba la esencia de su llamado. No habla en nombre propio, no tiene interés en destacarse, ni siquiera parece desear reconocimiento. Es un siervo, no un maestro, un mensajero, no un protagonista. En tiempos de vanidad y exposición, Abdías surge como un antídoto a la necesidad de volverse visible para ser relevante. Su autoridad proviene precisamente de su invisibilidad ante los hombres y su sumisión ante Dios. Quizás la mayor lección que podamos extraer de su figura sea exactamente esta. No importa quién eres a los ojos del mundo, sino si estás listo para ser un canal de la justicia divina cuando seas llamado. Abdías fue ese canal. Estaba posicionado espiritualmente, atento a la voz de Dios, y listo para entregar un mensaje que exigía coraje y firmeza. En ningún momento su identidad personal es el foco, porque la urgencia de la profecía habla más alto que cualquier biografía. Abdías puede ser uno de los nombres más breves y misteriosos de las Escrituras, pero también es uno de los más potentes. Su vida sigue siendo una invitación para todos aquellos que desean servir sin aplausos, proclamar sin intereses y obedecer sin reservas. En su simplicidad hay profundidad, y en su silencio personal resuena la voz inconfundible del Señor. Para entender la contundencia del mensaje de Abdías, es indispensable sumergirse en los orígenes de la tensión entre Edom e Israel. Edom no era una nación cualquiera, era descendiente directo de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Desde el vino de su vientre, estos dos hermanos protagonizaron un conflicto que se desdoblaría por generaciones. La rivalidad entre Jacob y Esaú se convirtió en un símbolo de la tensión entre promesas divinas e impulsos carnales, entre sumisión y rebelión, entre bendición y resentimiento. El libro de Génesis capítulo 25, del versículo 22 al 34, describe el inicio de esta disputa que con el tiempo asumió proporciones nacionales. Edom, descendiente de Esaú, cargaba siglos de penas y resentimientos,
mal resueltos. Mientras Israel caminaba con Dios en su historia profética y sacerdotal, Edom construía su identidad en oposición silenciosa. Por diversas veces, durante el recorrido del pueblo hebreo por el desierto, Edom se negó a ayudarlos, negando paso y abrigo, como se narra en Números capítulo 20, del versículo 14 al 21. Esta negativa fue solo el presagio de traiciones futuras que culminarían en los eventos descritos por Abdías. Cuando Judá fue invadida y saqueada por enemigos, Edom no solo permaneció en silencio, celebró, participó y se benefició de la desgracia de su hermano. Esta postura de Edom revela algo que va más allá de la geopolítica. Es el retrato de la frialdad de quien se aprovecha del dolor ajeno para obtener ventaja. El profeta Abdías denuncia con vehemencia este tipo de conducta, advirtiendo que la sangre de hermano no se calla ante Dios. La traición de Edom no fue solo una omisión, fue una acción directa, marcada por la burla, el saqueo y la violencia contra un pueblo con el que compartía raíces. La fractura familiar se convirtió en una transgresión espiritual gravísima. Lo más aterrador es darse cuenta de cómo actitudes similares pueden encontrarse hasta hoy. Edom se presenta como el arquetipo de aquel que ve al hermano caer y cruza los brazos, o peor, que celebra la caída ajena. Se trata de un comportamiento que rompe con la ética del reino y desafía directamente el corazón de Dios. Por eso, la respuesta divina no fue blanda. El juicio contra Edom viene con fuerza total, como un aviso a todas las naciones y a todos los individuos que reproducen este mismo patrón de indiferencia y orgullo. Al reflexionar sobre Edom, no estamos mirando solo a un pueblo antiguo, estamos observando el espejo de actitudes que pueden fácilmente encontrar lugar en nuestros corazones. El libro de Abdías es un grito contra el egoísmo disfrazado, contra el placer secreto en el sufrimiento ajeno y contra la vanidad de quien cree estar por encima del juicio divino. No hay forma de leer su profecía sin examinar las propias intenciones y actitudes ante aquellos que caminan con nosotros, especialmente los más cercanos. Edom habitaba en las regiones montañosas de Seir, una cadena de acantilados y valles escarpados que ofrecía protección natural. Esta geografía privilegiada se convirtió con el tiempo en una fuente de orgullo para el pueblo edomita. Ellos creían que la ubicación elevada los hacía inalcanzables, casi invencibles. La confianza en la altitud física se transformó en altivez de espíritu. Abdías denuncia con claridad esta ilusión cuando declara que, aunque Edom hiciera su nido entre las estrellas, de allí Dios los derribaría. La referencia a subir como águila se encuentra en el libro de Abdías, en el versículo 4, y sirve como una ironía divina ante la arrogancia de un pueblo que se creía por encima del alcance del juicio. Este tipo de orgullo no es solo topográfico, es espiritual. Es la sensación de que por estar en un lugar seguro o privilegiado, el individuo o nación está fuera del alcance de las consecuencias. El error de Edom fue confundir posición geográfica con aprobación divina, seguridad con impunidad y estrategia militar con destino eterno. Abdías desmantela esta lógica con pocas palabras agudas. Dios no se impresiona con alturas, Él derriba reyes del trono, humilla imperios y expone toda altivez que se opone a su justicia. La altivez de Edom era el inicio de su ruina. Muchas veces la arrogancia se disfraza de autoconfianza. La sociedad moderna enaltece esta postura como signo de fuerza e independencia. Pero el libro de Abdías revela que esta altivez, cuando se construye sobre la ruina ajena o sobre la negativa a escuchar la voz de Dios, se transforma en trampa. Las montañas de Seir, antes símbolo de seguridad, se convierten en escenario de caída.
El propio suelo que parecía estable, ahora tiembla. Y el orgullo, que antes era un escudo, se convierte en condena. El escenario nos lleva a reflexionar sobre cuáles son los montes que hoy ocupamos con el corazón altivo. Puede ser una posición social, un ministerio, una estabilidad financiera o incluso una reputación construida a lo largo de los años. Si estas alturas son tomadas como excusa para despreciar a otros o desestimar el juicio divino, estamos repitiendo el mismo error de Edom. El orgullo espiritual es sigiloso, muchas veces alimentado por elogios, conquistas y sensación de superioridad. Pero Dios no tolera al altivo de corazón. Él abate a los que se exaltan para que reconozcan su verdadera posición ante el trono eterno. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. El monte de Edom no cayó por causa de terremotos naturales, sino porque Dios decidió arrancar su base. Toda fortaleza que no se apoya en la justicia y humildad está condenada. El mensaje de Abdías se convierte entonces en una alerta urgente. La arrogancia puede incluso escalar montañas, pero siempre tropieza en la roca de la soberanía divina. Cuando Judá fue invadida por extranjeros, saqueada, humillada y sus portones destruidos, Edom observaba de lejos, pero no se detuvo ahí. El profeta denuncia que los edomitas se pusieron del lado de los invasores, participando en el saqueo e incluso bloqueando el camino de los fugitivos. Esa actitud brutal va mucho más allá de la omisión. Fue una colaboración activa con el enemigo. El detalle más cruel de esta narrativa es que Edom era hermano. La herida que Judá sufrió no fue causada solo por manos extranjeras, sino por las manos de alguien con lazos de sangre. Esto hace que el golpe sea aún más profundo y el pecado aún más grave. Hay algo profundamente devastador cuando el ataque viene de quien debería proteger. Obadías describe una traición que duele no solo en el cuerpo, sino en el alma de la identidad israelita. La solidaridad natural que se espera entre pueblos hermanos fue transformada en desprecio y avaricia. La memoria de Jacob y Esaú, aunque marcada por tensiones, debería servir como recordatorio de una conexión sagrada. Sin embargo, Edom se posicionó como enemigo. Y cuando el hermano se levanta contra el hermano, el cielo no permanece en silencio. Este tipo de herida, la que viene de dentro, es difícil de curar. Afecta lo íntimo, rompe vínculos y compromete generaciones. En muchos hogares, ministerios e iglesias, la historia de Judá y Edom se repite. Traiciones internas, competiciones tóxicas, juicios disfrazados de consejos espirituales. Todo esto rasga vínculos que deberían ser fuentes de vida. Obadías sirve como una alerta. Dios
Observa el comportamiento de aquellos que, teniendo la oportunidad de proteger, prefieren explorar. La justicia divina alcanza no solo los gestos evidentes, sino también los que hieren en las sombras, con la frialdad de los indiferentes. La profecía no se silencia sobre esta herida, por el contrario, le da voz. Al describir los actos de Edom, Dios está diciendo: vi lo que hiciste con tu hermano. Esto por sí solo ya es un consuelo para todos los que un día fueron heridos por quienes deberían confiar. El Señor es justo y atento. No ignora el dolor del traicionado, del abandonado, del perjudicado por quienes se decían cercanos. Y su justicia no falla, aunque tome tiempo manifestarse. La herida del hermano herido es un grito silencioso que el cielo escucha. Y la respuesta divina, según Obadías, no tarda. Dios se coloca del lado de quienes sufrieron injusticia, especialmente cuando esa injusticia vino de manos familiares. La lección es dura pero necesaria. Nunca subestimes el impacto de herir a un hermano. Porque Dios no solo observa, Él responde. Una de las acusaciones más fuertes que Obadías profiere contra Edom es la alegría maliciosa ante la caída de Judá. Describe cómo los edomitas miraron con placer el día de la desgracia de sus hermanos, alegrándose de su destrucción, burlándose de su dolor e incluso extendiendo las manos para saquear lo que quedaba. La escena es sombría. Se trata de un pueblo celebrando no solo la derrota de un enemigo, sino la ruina de alguien con quien compartía raíces. Y eso es repulsivo a los ojos de Dios. Las Escrituras son claras al afirmar que el Señor no se agrada de la caída del impío, y mucho menos de la celebración cruel ante el sufrimiento de un hermano. La alegría maliciosa ante la desgracia ajena es un pecado tan serio como la acción del propio agresor. Revela el estado del corazón, un corazón endurecido, incapaz de compadecerse, inflamado por la envidia y el resentimiento. Edom, al actuar así, no solo expuso su desprecio por Judá, sino que demostró total desprecio por la justicia y compasión divina. El juicio que Obadías anuncia no es solo contra actos visibles, sino contra intenciones perversas. Es un juicio contra el placer oculto en la ruina del otro. Este tipo de comportamiento, lamentablemente, no se limita al contexto antiguo. En la actualidad, muchos repiten la actitud de Edom con miradas y palabras. Se alegran al ver un matrimonio derrumbarse, un ministerio desacreditado, una persona perder el empleo o alguien pasar vergüenza en público. Y lo hacen con justificaciones piadosas, como si fuera el juicio de Dios. Pero Dios ve el corazón, y aquel que se alegra secretamente ante la caída del prójimo está acumulando juicio sobre sí mismo. Obadías es un recordatorio severo de que el corazón que celebra la ruina ajena se acerca peligrosamente a la destrucción. Es necesario cultivar un espíritu diferente, un espíritu de intercesión, compasión y verdad. Cuando el hermano cae, el llamado es a llorar con él, extender la mano, levantar, restaurar. Eso fue lo que Jesús demostró al tratar con pecadores y caídos. Compasión. La postura de Edom es exactamente lo opuesto al corazón de Cristo. Por eso su condena es firme. No solo dejaron de ayudar, eligieron burlarse. Obadías deja claro: no te regocijes en el día de la calamidad de tu hermano, porque aquel que hoy observa con desdén, mañana podrá experimentar el mismo juicio, y cuando ese día llegue, ¿quién estará a tu lado? El espíritu que alimentaste en el día del dolor del otro será el mismo que te visitará en el tuyo. Que nuestros ojos no sean fuentes de desprecio, sino ventanas de misericordia. Entre las palabras más densas que salen de la boca de Obadías, una se destaca con brillo sombrío: el día del Señor está cerca.
Esta frase, en el contexto del versículo 15, carga con un peso profético y escatológico que trasciende el conflicto entre Edom y Judá. No se trata solo de una referencia al juicio inmediato sobre una nación específica, sino de una declaración que reverbera por toda la historia humana. El día del Señor es, en las Escrituras, el tiempo en que Dios interviene con autoridad para juzgar el mal, restaurar la justicia y manifestar su gloria de forma incontestable. La mención a ese día, hecha en medio de un texto tan breve, revela que el alcance del mensaje de Obadías va más allá de las disputas tribales. Es como si el profeta, al anunciar el fin de Edom, estuviera levantando los ojos y diciendo: no piensen que esta sentencia es aislada, ella es parte de algo mucho mayor. El juicio sobre Edom es solo un reflejo anticipado de lo que ocurrirá con todas las naciones e individuos que eligen el camino de la arrogancia, de la violencia y de la traición. Dios no solo trata con casos específicos, Él establece estándares eternos. Este día que se aproxima no es una metáfora suave, sino una alerta urgente. Es el punto de ruptura entre la paciencia divina y la intervención soberana. Durante mucho tiempo el Señor soporta, advierte, llama al arrepentimiento. Pero llega un momento en que el tiempo de la gracia da lugar al tiempo de la justicia. Obadías está anunciando que ese momento ha llegado para Edom y que los demás deben prepararse, pues el patrón del juicio es el mismo. Lo que se ha hecho contra Judá será hecho contra quien haya practicado tal mal. Y el día del Señor no conoce fronteras geográficas ni preferencias políticas. Ante este anuncio, somos invitados a un examen personal y colectivo. ¿Qué estamos construyendo? ¿Nuestras acciones contribuyen a la justicia o alimentan el ego? La expectativa del día del Señor no debería generar pánico en los fieles, sino reverencia. Ella nos despierta para la seriedad de la vida, para la urgencia del arrepentimiento y para la vigilancia constante. El juicio de Dios no es aleatorio ni precipitado, es santo, justo y necesario, y su llegada será tan inevitable como lo fue para Edom. Esta proximidad del juicio transforma la profecía de Obadías en un llamado global. No es solo Edom quien necesita temer, sino todo corazón que se exalta contra el prójimo y contra Dios. El día del Señor está cerca, no como una sombra distante, sino como una mañana que ya comienza a iluminar el horizonte. Uno de los principios más claros del libro de Obadías está registrado en las palabras: como tú hiciste, así se hará contigo. Esta declaración, localizada en el versículo 15, revela una característica esencial de la justicia divina. Ella es medida por medida. No se trata de una venganza impulsiva, sino de una retribución precisa, proporcional y justa. Edom no estaba siendo castigado de forma arbitraria, estaba solo cosechando lo que había sembrado. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
La manera en que trató a Judá determinó la manera en que sería tratado. El mal que practicó se convirtió en el propio instrumento de su condena. Este principio es recurrente en toda la Escritura. En el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 27, leemos que quien cava una cueva caerá en ella. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo refuerza la misma idea al decir que Dios no se deja escarnecer. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Obadías entonces se alinea con esta tradición bíblica que enfatiza la lógica divina de la justicia. Ella no se basa en sentimientos, sino en estándares eternos que respetan la integridad de la verdad. La justicia de Dios se revela también en el tiempo adecuado. Edom quizás haya creído, por un período, que escaparía ileso. Después de todo, sus actos de traición no fueron castigados inmediatamente. Pero el juicio de Dios no es apresurado, es certero. El tiempo de siembra es seguido por un tiempo de espera, y solo después viene la cosecha. La espera no significa olvido, sino misericordia. Dios ofrece tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, cuando ese tiempo se agota, su justicia entra en escena con precisión absoluta. Lo que se ha hecho, regresa. No por casualidad, por principio. Este patrón de justicia divina no sirve solo como aviso para los que practican el mal, sino también como consuelo para los que sufren. Saber que Dios pesa los actos y responde conforme a la conducta de los hombres nos ofrece seguridad en medio de las injusticias de la vida. No siempre los tribunales de la tierra hacen lo que es correcto, pero el cielo nunca falla. La balanza de Dios no se desequilibra y su juicio nunca falla en el blanco. Él retribuye conforme a las obras, tanto para castigo como para recompensa. El destino de Edom, entonces, sirve como una especie de reflejo profético. Aquello que hacemos con los otros regresa a nosotros, no como un castigo ciego, sino como resultado directo de nuestras elecciones. Y esto nos obliga a vivir con responsabilidad, conciencia y temor. La justicia divina no negocia con favoritismos. Ella examina, pesa y devuelve, exactamente como Obadías anunció. Uno de los aspectos más aterradores de la profecía de Abdías es la ausencia total de una invitación al arrepentimiento. A diferencia de otros profetas como Jonás, que clama para que Nínive se arrepienta, o Joel, que convoca al pueblo a rasgar el corazón y no las vestiduras, Abdías no ofrece esa alternativa a Edom. El texto no contiene ninguna apertura para un cambio de rumbo, ningún llamado a la misericordia, ninguna sugerencia de perdón en caso de que haya arrepentimiento. Esto indica algo alarmante. El tiempo de arrepentimiento ha pasado. Dios ya ha decidido. La sentencia no era más una posibilidad futura. Era una realidad inminente. Este tipo de silencio no es apatía divina, es justicia plena. Cuando Dios no llama más al arrepentimiento, es porque todas las oportunidades ya han sido dadas y rechazadas. El juicio de Edom, por lo tanto, no es resultado de una única acción, sino de una larga trayectoria de endurecimiento, arrogancia y traición repetida. El pueblo de Edom no estaba siendo sorprendido por un castigo injusto, sino cosechando el fruto de su rechazo continuo a escuchar la voz de Dios. Y cuando ese punto es alcanzado, el silencio se vuelve ensordecedor. Esta realidad es desconcertante porque rompe la idea común de que siempre habrá una nueva oportunidad. El mensaje de Abdías desafía esta ilusión, mostrando que el tiempo de la gracia es real, pero tiene límites. Dios es paciente, pero no es negligente. Él espera, pero no indefinidamente. Cuando la decisión divina es tomada, el profeta no debate, solo declara, y el pueblo que escucha no argumenta.
solo siente el peso de lo que ha sido dicho, el silencio del llamado al arrepentimiento, en este caso es el propio juicio. Esta dimensión nos lleva a una reflexión personal sobre el tiempo. ¿Hasta cuándo hemos ignorado las advertencias? ¿Cuántas oportunidades de cambiar ya hemos recibido y desperdiciado? Abdías no es solo una advertencia a Edom, es un espejo para cada uno de nosotros. Cuando el cielo silencia, puede ser señal de que el tiempo de decisión se ha ido. Por eso, escuchar la voz de Dios mientras aún ecoa es un acto de sabiduría y humildad. Cuando Dios ya ha decidido, no hay montaña en que oculte, ni ejército que defienda. La única protección posible es la obediencia antes del juicio. Abdías nos enseña que el silencio divino puede ser el último sonido antes de la caída. Y quien entiende esto no ignora la voz de Dios cuando aún puede ser escuchada. El libro de Abdías traza un contraste marcado entre dos montañas: la montaña de Edom y la montaña de Sión. Mientras Edom, establecido en las alturas rocosas de Seir, es símbolo de arrogancia y caída, Sión se presenta como el lugar de la santidad y de la restauración. Esta oposición geográfica lleva un significado espiritual profundo. De un lado, el orgullo humano que construye fortalezas para protegerse de Dios. Del otro, la humildad que habita en la montaña de la presencia divina. Abdías no solo denuncia, él redirige los ojos del pueblo hacia el lugar correcto, donde la verdadera seguridad se encuentra. La montaña de Edom representa todo aquello que el hombre edifica para exaltarse a sí mismo. Es el símbolo de la confianza en la propia fuerza, de la independencia de Dios, de la creencia de que es posible escapar del juicio a través de estructuras humanas. Ya la montaña de Sión es lo opuesto. Representa la presencia del Señor, el centro de la adoración, el lugar de refugio para los quebrantados y de morada para los que han sido restaurados. En el versículo 17, Abdías declara que en la montaña de Sión habrá liberación y ella será santa. Esto marca la diferencia definitiva entre destrucción y salvación. Esta distinción también nos invita a reflexionar sobre dónde estamos edificando nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra montaña? ¿Buscamos seguridad en posiciones, títulos, conquistas o bienes, como Edom? ¿O nos refugiamos en la presencia del Altísimo, incluso si eso exige quebrantamiento y dependencia total? La narrativa de Abdías muestra que la destrucción de una montaña es inevitable, mientras que la otra será exaltada. Sión es el lugar donde Dios manifiesta su gloria, mientras que Edom es el escenario donde la arrogancia es derribada. La elección de la montaña determina el destino. Curiosamente, las montañas en la Biblia siempre tienen significados simbólicos profundos. Moisés subió a la montaña Sinaí para recibir la ley. Elías desafió a los profetas de Baal en la montaña Carmelo. Jesús se transfiguró ante los discípulos en una montaña. Las montañas son lugares de revelación, confrontación y transformación. En Abdías tenemos dos montañas en disputa. Una será tomada por juicio, la otra se convertirá en refugio. Esta imagen es una convocatoria. ¿Dónde ponemos nuestros pies espirituales? El texto de Abdías no deja dudas. Las montañas construidas por la arrogancia caerán, pero las que son consagradas al Señor permanecerán. En la montaña de Sión habrá santidad, liberación y posesión legítima de la herencia. La elección es clara y urgente, porque en tiempos de crisis solo hay una montaña que sostiene, la de la presencia de Dios. Obadías, a pesar de ser un libro dirigido contra Edom, no limita su mensaje a un pueblo.
Al final de la profecía, la amplitud se amplía. El reino será del Señor. Esta declaración, encontrada en el versículo 21, transforma la profecía de un juicio regional en una afirmación global y escatológica. Dios no es solo el juez de Edom o el defensor de Judá. Él es el Señor de todas las naciones, el dueño legítimo de toda la tierra, aquel cuya voluntad prevalecerá por encima de cualquier imperio o frontera. Esta soberanía absoluta es uno de los pilares centrales de la fe bíblica. Los reyes, gobernantes y potencias pueden levantarse, pero el Señor establece el fin de cada uno. En Salmos capítulo 22, versículo 28, leemos que el dominio pertenece al Señor y Él reina sobre las naciones. Obadías refuerza esta verdad al afirmar que el destino de Edom y de todos los pueblos está bajo control divino. La destrucción de Edom es, por lo tanto, solo un fragmento de una acción mayor, la restauración del orden divino en el mundo. Esta visión amplía nuestra comprensión sobre la actuación de Dios en la historia. Él no está limitado a los eventos de Israel. Su plan involucra a todas las naciones y su justicia es universal. Incluso cuando parece ausente, Él está operando. Incluso cuando el mal parece vencer, Él está determinando los límites. Obadías, con su texto corto, nos recuerda que Dios es el único soberano verdadero y que todo será sometido a Él en el tiempo correcto. La soberanía divina no es una idea filosófica, es un hecho profético. En tiempos de inestabilidad, política, guerra e injusticias globales, esta verdad se vuelve aún más necesaria. Saber que el Señor reina es el antídoto contra la desesperación. Él está por encima de las ideologías, por encima de los sistemas corruptos, por encima de las amenazas que acechan a la humanidad. Ninguna nación está fuera de su campo de visión. Ninguna injusticia escapará de su mano. Ninguna arrogancia permanecerá en pie ante su trono. Cuando Obadías dice que el reino será del Señor, está anticipando el final de la historia, donde el Rey eterno reinará con justicia. Esta soberanía nos enseña también a confiar. No necesitamos manipular los acontecimientos ni temer a los hombres. Podemos descansar en la certeza de que el Señor está conduciendo todo hacia el cumplimiento de su voluntad. They say to only bring what you can carry. So with the all-new 2025 Ford Expedition Tremor, bring a lot. Like 3 dirt bikes, a few tents, an entire crew ready to make memories. A panoramic 24-inch display, and the confidence to push your limits. The all-new 2025 Ford Expedition Tremor. Always consult the owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty and use appropriate safety gear. Max payload varies based on accessories and vehicle configuration. See label on door jamb for carrying capacity of a specific vehicle. Always properly secure cargo. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. El fin de Edom es solo el comienzo de un reino que jamás tendrá fin. Entre las ruinas y las sentencias hay un versículo que brilla como esperanza en medio del juicio. Pero en el monte de Sión habrá liberación, y será santo, y los de la casa de Jacob poseerán sus heredades. Esta declaración
encontrada en el versículo 17, es el giro profético de Obadías. Hasta aquí hemos acompañado la caída de Edom y la denuncia de sus pecados. Pero ahora somos llevados a contemplar el destino de Sión, el monte de la alianza, donde la santidad se manifestará y la promesa será retomada. Dios no es solo juez, Él es restaurador. Esta promesa es profundamente relevante. Muestra que el juicio de Dios no tiene como objetivo la destrucción total, sino la purificación y el comienzo de nuevo. Mientras Edom se pierde en la arrogancia y en la crueldad, Sión será separada, santificada y restaurada. La santidad mencionada aquí no es solo moral, sino territorial y espiritual. El lugar que fue invadido, saqueado y despreciado será nuevamente consagrado como símbolo de la fidelidad divina. Dios no solo condena lo que está mal, Él reafirma y honra lo que le pertenece. Esta restauración también involucra la posesión de las herencias. Los cautivos de Judá, dispersos y heridos, volverán y tomarán posesión de lo que les había sido quitado. Esto es más que una recuperación geográfica, es la reconexión con la identidad espiritual. La tierra prometida, los vínculos familiares, el altar del culto al Señor, todo será restaurado. Obadías está diciendo, lo que se perdió por causa del pecado será recuperado por causa de la gracia. Y esta gracia es lo suficientemente poderosa para reconstruir aquello que parecía acabado. La promesa de restauración en Sión también apunta a Cristo. Él es la piedra principal de este monte santo. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, leemos que los creyentes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Es decir, esta promesa no es solo para el pasado de Judá, sino para el futuro de la Iglesia. El lugar de la presencia de Dios es también el lugar de la reunión de los santos, donde hay reconciliación, pureza y plenitud. Obadías está profetizando algo que trasciende el tiempo. Sión será santa. Esto no es solo una descripción, es un decreto. Dios está comprometido con la santidad de su pueblo y de su propósito. Y por más que las naciones se levanten, por más que el mal intente apagar la llama de la fe, el monte del Señor será restaurado, y allí su gloria habitará nuevamente. Al final de su corta profecía, Abdías declara que los cautivos de Israel y Judá volverán y poseerán el territorio que les había sido tomado. Esta afirmación, encontrada en los versículos 19 y 20, es una promesa que rescata no solo la tierra, sino la dignidad y el destino del pueblo de Dios. Después de tantos años de sufrimiento, dispersión y vergüenza, el Señor garantiza que los exiliados retornarán, no como fugitivos o refugiados, sino como herederos legítimos. Lo que les fue arrancado será devuelto, y aquello que parecía perdido será restaurado con honra. Esta promesa se conecta directamente a la identidad de Israel como pueblo de la alianza. Desde los días de Abraham, la posesión de la tierra estaba ligada al cumplimiento del pacto divino. Ser removido de ella significaba juicio, pero volver significaba redención. Abdías reafirma que la última palabra no será la derrota, sino la recuperación. Los lugares mencionados, Negev, llanura de los filisteos, montes de Efraín, campos de Samaria, representan áreas estratégicas y simbólicas del territorio israelí. La recuperación de ellas no es solo física, es espiritual. Dios está restaurando el dominio de su promesa sobre su pueblo. El retorno de los exiliados también apunta a algo que va más allá del aspecto geopolítico. Es una imagen profética de la restauración de los que fueron heridos, dispersos o marginados por las circunstancias de la vida.
¿Cuántas personas hoy se sienten exiliadas de sus propósitos, de sus dones, de su intimidad con Dios? Abdías declara que el Señor tiene un plan de retorno para esos también. No hay exilio tan distante que la gracia no alcance. Y cuando el tiempo de Dios llega, Él mismo conduce a sus hijos de regreso a la herencia que un día parecía perdida. El retorno, sin embargo, no es pasivo. Exige posicionamiento, arrepentimiento y fe. Aquellos que estaban lejos ahora necesitan caminar de vuelta con ojos fijos en la promesa. La posesión de la herencia también es una convocatoria a la responsabilidad. Dios restituyó, pero espera que su pueblo viva con base en los principios que Él estableció. La tierra será santa, la restauración será completa, pero el corazón debe estar listo para habitar nuevamente en el lugar donde la presencia divina se manifiesta. Abdías no deja dudas. El exilio no es el fin de la historia. Los que fueron humillados serán honrados. Los que fueron dispersados serán reunidos, y los que perdieron todo por causa del pecado o de la persecución encontrarán nuevamente su porción. La herencia será recuperada, porque el Dios que juzga también es el Dios que trae de vuelta. La profecía de Abdías nos confronta con una imagen de Dios que es, al mismo tiempo, juez inflexible y libertador compasivo. Él juzga con rectitud, pero también restaura con fidelidad. Este doble papel se revela claramente en el versículo 21, donde leemos que salvadores subirán al monte Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será del Señor. Aquí, Dios envía libertadores, personas o representantes que actúan como instrumentos de liberación para ejecutar su juicio y establecer su dominio. La justicia y la salvación no son fuerzas opuestas, sino expresiones de una misma soberanía. Esta fusión entre juicio y liberación es una de las marcas más fascinantes de la actuación de Dios en la historia. Él no juzga por placer, sino por necesidad moral. El juicio es la respuesta divina a la acumulación del mal, pero nunca está separado de su intención de redimir. El mismo Dios que derribó Edom levantará a Sión. El mismo Dios que expuso la arrogancia castigará la injusticia, pero también restaurará a los humildes. En Dios no hay sombra de injusticia. Él es justo al condenar y justo al salvar. La figura de los salvadores es especialmente intrigante. Ella apunta a una actuación colectiva, como si Dios levantara voces y brazos dispuestos a cooperar con su plan redentor. Esto resuena con otros momentos de la historia bíblica, como los jueces en Israel, que eran levantados por Dios para liberar al pueblo de la opresión. También apunta de manera profética a Jesucristo, el libertador supremo, que subió al monte del Calvario para cumplir de una vez por todas la justicia y la salvación. Él juzgó el pecado y liberó a los cautivos. La cruz es el ápice de esta realidad doble. Esta comprensión nos ayuda a ver los momentos de crisis de manera más amplia. No toda dolor es abandono, no todo juicio es destrucción. Muchas veces, lo que parece fin es solo el inicio de la restauración. Dios actúa con firmeza porque ama con profundidad. Y cuando Él libera, no es para dejar al pueblo a la deriva, sino para conducirlo de regreso al centro de su voluntad. La salvación, por lo tanto, no es solo una fuga, es una reintegración a lo que Dios soñó desde el principio. Dios es juez y libertador. No necesitamos temer esta verdad, sino alegrarnos en ella, porque saber que Él juzga significa que el mal no tendrá la última palabra. Y saber que Él libera significa que, incluso bajo juicio, aún hay esperanza para los que se vuelven a Él con sinceridad.
A primera vista, Abdías es un libro fácilmente ignorado. Es el menor del Antiguo Testamento, muchas veces pasado por alto en lecturas devocionales y hasta en predicaciones. Sin embargo, es justamente esta característica la que lo torna tan poderoso. Como un puñal escondido entre espadas, su mensaje es conciso, pero extremadamente penetrante. Abdías nos muestra que la fuerza de una palabra profética no está en su tamaño, sino en la autoridad de quien la pronuncia. En sus pocas líneas, el profeta corta el alma con precisión quirúrgica, exponiendo pecados ocultos y revelando verdades eternas. La Biblia está repleta de ejemplos en que lo menor se convierte en el instrumento más eficaz en las manos de Dios. David, el menor entre sus hermanos, derriba al gigante. Gedeón, el más débil de su casa, libera a Israel. El niño con 5 panes alimenta a multitudes. El propio Jesús nace en Belén, una de las ciudades más pequeñas de Judá. Abdías se inserta en este patrón divino, un texto pequeño pero cargado de impacto. Dios elige lo improbable para confundir al orgulloso, y eso debería hacernos repensar nuestra forma de evaluar valor y relevancia. El contenido de Abdías es tan afilado porque no hay espacio para rodeos. Cada versículo es una flecha disparada con dirección y propósito. Él confronta, denuncia, alerta y restaura en una secuencia que no permite dispersión. Su brevedad no es superficialidad, es síntesis poderosa. Cuando lo menor habla con la voz del Altísimo, hasta los montes tiemblan. Y eso nos enseña que el valor de un mensaje no está en su extensión, sino en su origen espiritual. Este principio también se aplica a la vida cristiana. Muchos se sienten pequeños, irrelevantes o insuficientes para cumplir algo significativo en el reino, pero Abdías es la prueba de que Dios puede usar lo que parece insignificante para generar impacto eterno. No importa si su función es simple, si su voz es baja o si sus recursos son limitados. Si Dios está contigo, serás como Abdías, pequeño en el papel, pero inmenso en el espíritu. Lo que cuenta no es el tamaño de la plataforma, sino la fidelidad al llamado, el menor libro, el mensaje más cortante. Abdías es una prueba viva de que en las manos de Dios lo poco se convierte en todo, y que aquello que muchos ignoran puede ser justamente lo que el cielo eligió para transformar el curso de la historia. Abdías no es solo una denuncia contra Edom, es también un espejo que refleja lo que hay dentro de nosotros. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just 1 Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. A lo largo de 1900, su mensaje corto pero denso, él nos lleva a enfrentar cuestiones internas que muchas veces pasan desapercibidas. Orgullo, envidia, omisión, desprecio por los que caen.
El texto nos invita a mirar más allá de la narrativa histórica y percibir que el verdadero conflicto no está solo entre naciones, sino dentro del corazón humano. Cada actitud descrita por Abdías tiene paralelo con emociones y decisiones que enfrentamos todos los días. La pregunta que queda al leer sus palabras es simple y profunda. ¿Será que hemos actuado como Edom? Puede parecer distante, pero basta con observar las reacciones del corazón ante el fracaso de alguien cercano. ¿Cómo respondemos a la caída de un hermano? ¿Con compasión o juicio? ¿Sentimos dolor o alivio? En momentos de crisis ajena se revela el carácter, y muchas veces, incluso sin darnos cuenta, nuestros sentimientos se alinean más con el espíritu de Edom que con el espíritu de Cristo. Abdías expone eso como un espejo profético que no permite mentiras ni disfraces. Este enfrentamiento interno es necesario para que podamos ser transformados. La palabra de Dios no vino para agradarnos, sino para moldearnos. Y moldear duele. Revelar orgullo es incómodo. Exponer omisiones es difícil. Pero solo cuando admitimos estas verdades, podemos recorrer el camino de la restauración. Abdías nos obliga a enfrentar las motivaciones más profundas, aquellas que no aparecen en las palabras, pero que desbordan en miradas y actitudes silenciosas. Él nos empuja hacia la autoexaminación, uno de los pasos más esenciales en la vida espiritual. Es en este espejo que descubrimos la necesidad urgente de arrepentimiento, no el arrepentimiento superficial, que se conforma con frases bonitas, sino aquel que nace del enfrentamiento con la verdad. Un arrepentimiento que nos lleva a pedir perdón, a cambiar comportamientos y a buscar en Dios el corazón que Él desea formar en nosotros. Abdías no solo revela lo que somos, Él revela lo que debemos dejar de ser. Él nos enseña que la mayor caída no es la del hermano, sino la de quien se alegra con ella. Leer Abdías es como verse frente a un espejo divino, no para acusación, sino para transformación. Un llamado silencioso, pero claro, a una vida que refleje la santidad de Sión y no la vanidad de Edom. El corazón que se deja moldear por esta visión siempre será un terreno fértil para la justicia y la misericordia de Dios. Aunque escrito siglos antes de la venida de Jesús, el libro de Abdías lleva en su esencia principios que resuenan profundamente con el Evangelio. La justicia de Dios, el juicio contra el pecado, la promesa de restauración y la soberanía del reino son temas centrales tanto en Abdías como en las palabras de Cristo. Cuando el profeta habla sobre el día del Señor, sobre el retorno de los exiliados y sobre el reino perteneciente al Señor, él está, aunque de forma velada, apuntando hacia la culminación de esta verdad en Jesús. El Evangelio, así como la profecía de Abdías, comienza con una noticia incómoda. El pecado genera consecuencias. La arrogancia, la traición y la omisión no pasan impunes. Pero no termina ahí. La buena noticia es que Dios no abandona a su pueblo y ni permite que la injusticia prevalezca. En Cristo el juicio y la gracia se encuentran. El pecado es expuesto, sí, pero también es pagado por medio de la sangre de Jesús. La condenación que recayó sobre Edom es, de cierta forma, un recordatorio de lo que fue derramado sobre el propio Cristo en nuestro lugar. El monte Sión, descrito como lugar de liberación y santidad, se convierte en Jesús en el símbolo máximo de la presencia restauradora de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que no nos acercamos más al Sinaí, sino al monte Sión, a la Jerusalén celestial. En Cristo, la restauración prometida por Abdías se realiza plenamente. El reino del Señor, profetizado en el último versículo, ahora es anunciado en cada parábola, milagro y enseñanza del Salvador.
Él es el Rey que juzga con justicia y reina con compasión. Más que un puente entre testamentos, Abdías es un presagio de esperanza. Muestra que el mal no triunfa, que los caídos pueden ser restaurados y que el reino de Dios no es una utopía distante, sino una realidad que avanza. Cada sentencia contra Edom nos recuerda el precio del pecado, pero cada promesa sobre Sión nos recuerda la gracia que transforma. El Evangelio, en su esencia, es esto. El Dios que juzga es el mismo que salva. El Dios que abate es el mismo que levanta. Leer Abdías a la luz del Evangelio es descubrir que incluso los mensajes más cortos llevan semillas eternas. Es darse cuenta que la justicia de Dios es la base de su misericordia y que el reino, anunciado por un profeta desconocido, fue plenamente establecido por un Salvador crucificado y resucitado. Entre los 66 libros de las Escrituras, pocos reciben tan poca atención como Abdías. Rara vez se cita en sermones, rara vez se explora en estudios bíblicos, casi nunca se recuerda en conversaciones devocionales. Es el libro que pasa desapercibido, el texto que los ojos recorren apresuradamente, como si fuera solo uno entre muchos. Pero es en este silencio alrededor de Abdías donde reside su fuerza. Es el tipo de mensaje que nadie espera, pero que todos necesitan escuchar. En una época marcada por palabras diluidas, discursos suavizados y mensajes cómodos, Abdías emerge como un trueno en medio del susurro. Nos recuerda que el Dios de las Escrituras no es solo amoroso, es justo, no solo compasivo, es santo. Su mensaje desconstruye la idea de un evangelio que solo acaricia, trayendo de vuelta el temor del Señor y el sentido de responsabilidad espiritual. Por eso este libro, tan ignorado, se vuelve tan urgente. El mensaje de Abdías también es profundamente actual. En tiempos de polarizaciones, traiciones veladas, competencias espirituales y orgullo disfrazado de santidad, sus palabras se convierten en una lámina profética cortando la superficie de la religiosidad. Lo que dijo contra Edom sigue siendo dicho hoy, contra toda forma de arrogancia que menosprecia el dolor ajeno. Su grito, aunque corto, resuena como un llamado a la integridad, al arrepentimiento y a la restauración. Abdías es el tipo de palabra que no se olvida. Después de ser leída con atención, permanece, moviliza, incomoda, transforma. Por ello, necesita ser proclamada. Necesita salir de las páginas cerradas y ganar voz en las calles, en los púlpitos, en los videos, en los corazones. Porque si hay algo que el pueblo de Dios necesita en los días actuales, es un mensaje que vaya directo al grano, que no negocie principios, que no sea demasiado largo, sino lo suficientemente profundo para cambiar destinos. El libro que nadie lee es quizás el que más necesitamos anunciar, porque sus palabras, aunque sean pocas, llevan el peso eterno de un Dios que habla con claridad, juzga con justicia y salva con poder. Abdías no es pequeño, solo es directo. Y, por eso mismo, innegociable, ha sentido que un mensaje corto puede cambiarlo todo. Si Abdías tocó tu corazón como tocó el nuestro, escribe aquí en los comentarios: yo elijo el monte de Sión. Envía este video a alguien que necesita esta palabra urgente y viva. Y si aún no eres parte de nuestro canal, suscríbete ahora, porque hay libros olvidados esperando para despertar verdades eternas en tu espíritu.